Buenos días, espero que se encuentren muy bien todos. El día de hoy vamos a tener la ponencia de la candidata maestra, la ingeniera química Ivonne Flores Muñoz, la cual nos hablará de su proyecto de investigación que tiene como título Estudio de la superficie de dióxido de titanio soportado sobre zeolita Y protónica, eh, sensibilizado con oligoteofenos protonados como fotocatalizador para el tratamiento de agua contaminada con compuestos recalcitrantes. El proyecto se encuentra bajo la dirección del doctor Carlos Omar Castillo Araiza y el doctor Víctor Manuel Rivera Redondo. Bueno, les doy la palabra a la candidata maestra. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Ingrid, por la presentación. Bueno, el contenido de esta presentación va a estar basado principalmente en una introducción, algunos antecedentes, las preguntas de investigación que se han generado, la hipótesis, así como los objetivos, la metodología que se llevó a cabo, resultados obtenidos, conclusiones, el trabajo futuro y los agradecimientos. En la actualidad, la contaminación de agua y aire por compuestos recalcitrantes es una problemática tanto a nivel nacional como mundial. En el año 2022, la Red Nacional de la Medición de la Calidad del Agua, junto con la Comisión Nacional del Agua, mencionan que más del 50% de los sistemas fluviales en México presentan signos de contaminación por algún tipo de compuesto químico, entre los cuales se encuentran los compuestos recalcitrantes. Pero bueno, ¿qué son los compuestos recalcitrantes? Son todos aquellos compuestos que son químicamente estables, es decir, en muchas ocasiones resisten el ataque de microorganismos o la degradación, ya sea física o química. Entre algunos ejemplos se encuentran los colorantes como el índigo carmín, algunos fármacos como el diclofenaco, fenoles y sus derivados nitrogenados y clorofenados como el 4-clorofenol, así como fungicidas y pesticidas. Dado que las industrias como la petroquímica, la industria de la limpieza, entre otras, vierten estos tipos de compuestos químicos a los ríos y lagos, da como consecuencia la inestabilidad de los ecosistemas. Por otra parte, la Agencia de Protección Ambiental, junto con la Agencia de Tratamiento de Sustancias Residuales y de Enfermedades, mencionan que el límite máximo permisible de este tipo de sustancias en aguas residuales va desde la 0.5 hasta la 1 partes por millón, mientras que en agua potable va de 0.01 a 0.03 partes por millón. Nosotros, al exceder este límite máximo permisible, lo que ocasionamos son daños al ecosistema y enfermedades al ser humano, desde enfermedades digestivas hasta enfermedades respiratorias, cancerígenas e incluso la muerte. Dada la problemática que hoy en día se tiene, se presentan diversos tratamientos, entre los cuales, bueno, se encuentran los tratamientos convencionales. Sin embargo, tratamientos físicos como la filtración, la desinfección y la sedimentación no son eficientes para este tipo de moléculas. Es por eso que surgen los tratamientos de oxidación avanzada, entre los cuales se encuentra la fotocatálisis heterogénea. Pero ¿cómo funciona lo que es la fotocatálisis heterogénea? Bueno, nosotros tenemos un semiconductor que en muchas ocasiones es el dióxido de titanio. En este caso pongo como ejemplo el cual posee una energía de banda prohibida de 3.2 electronvolts. Nosotros, al hacerle incidir un haz de luz, ya sea luz ultravioleta o luz visible, vamos a hacer que un electrón se excite de la banda de valencia hacia la banda de conducción, generándose un par electrón hueco. Por el lado de la banda de conducción tenemos al electrón que va a reaccionar con el oxígeno, ya sea atmosférico, o con el oxígeno que nosotros le estemos suministrando a nuestro sistema, dando paso a la creación de lo que se conoce como un radical superóxido. Por otra parte, por el lado del hueco, al hacerlo reaccionar con el agua en donde se encuentra nuestro compuesto, formaremos lo que se conoce como un radical hidroxilo. Tenemos una serie de reacciones en donde nosotros formamos peróxido de hidrógeno. Este reacciona con el electrón que tenemos en la banda de conducción y, bueno, forma más radicales hidroxilo. Este radical, al ser un fuerte oxidante, puede degradar a nuestra molécula contaminante, convirtiéndolo en moléculas más simples que se conocen como intermediarios, o en muchas ocasiones llevarlo hacia la mineralización, que es la obtención del dióxido de carbono más agua. Dicho esto, la fotocatálisis heterogénea hoy en día tiene tanto ventajas como retos. Entre sus ventajas es que el fotocatalizador puede ser activo en luz visible o ultravioleta. El oxígeno que se necesita para formar radicales es obtenido principalmente de la atmósfera. Se lleva a condiciones de temperatura y presión ambiente. El fotocatalizador puede degradar e incluso mineralizar a la molécula.
y no hay uso de tratamientos secundarios, puesto que no genera residuos. Sin embargo, los retos que hoy en día se encuentran y que son un cuello de botella dentro de este proceso es el diseño de un material fotocatalítico. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros queremos que el material fotocatalítico sea activo en la región de la luz visible para ocupar la luz solar. Por otra parte, que inhiba la recombinación del par electrón hueco. Nosotros al inhibir la recombinación, bueno, estaremos generando más radicales, superóxido e hidroxilo, que puedan degradar a la molécula. Por otra parte, que haya la máxima absorción de fotones, porque en muchas ocasiones lo que hace el fotocatalizador es dispersarlos o simplemente transmitirlos. Ahora bien, como ya mencioné, uno de los semiconductores más utilizados es el óxido de titanio. Sin embargo, pues existen otros como el óxido de wolframio y el óxido de estaño. El óxido de titanio, al poseer una energía de banda prohibida de 3.2 electronvolts, solo es activo dentro de la región de la luz ultravioleta. Sin embargo, bueno, hoy en día lo que se busca es que la activación se lleve dentro del rango de la luz visible, que va desde los 380 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Es por ello que se llega a modificar este tipo de semiconductor proponiéndolo junto con otros materiales, como suponiendo en el año 2018 para la degradación de la molécula de 2,4 diclorofenol, Terán y colaboradores proponen un catalizador a base de óxido de hierro y óxido de silicio, en el cual encuentran que a los 160 minutos con una lámpara de mercurio de 400 watts degradan a la molécula hasta 99%. Sin embargo, pues no reportan nada acerca de la mineralización. Por otra parte, para colorantes como el índigo carmín, Open en el año 2021 propone un catalizador a base de óxido de grafeno, cadmio y óxido de titanio, en el cual degrada hasta un 96% a este contaminante con una lámpara de xenón de 150 watts a los 210 minutos. En el año 2023, Castillo Rodríguez y colaboradores proponen un fotocatalizador a base de óxido de bismuto con cobalto y óxido de zirconio. Utilizan una lámpara de mercurio de 4.4 miliwatts por centímetro cúbico con una irradiación y degradan al 4-clorofenol hasta un 82% y lo mineralizan hasta un 72% a los 360 minutos. Sin embargo, bueno, ¿qué podemos observar de todos estos antecedentes? Bueno, que hay unas ciertas limitaciones, como que hacen uso de lámparas de alta potencia, como observamos en el primer caso. También la fuente de luz abarca la longitud de onda desde la ultravioleta hasta la visible, que es el caso de las lámparas de xenón. Y bueno, en muchas ocasiones no mineraliza intermediarios, es decir, solo degrada el contaminante, más no hacen estudios acerca de la mineralización o no lo ponen en el estudio. Ahora bien, dicho lo anterior, nosotros tenemos un fotocatalizador prometedor, en donde sus principales estudios los hizo Suárez Méndez y colaboradores en el año 2021. Él propone una síntesis a base de óxido de titanio, zeolita Y protónica y oligómeros de tiofeno. Pero ¿por qué nosotros queremos, o por qué Suárez Méndez quiso soportar el óxido de titanio sobre la zeolita Y? Bueno, porque la zeolita inhibe la recombinación del par electrón hueco. Al inhibir nosotros esta recombinación, lo que vamos a generar son más radicales hidroxilo y superóxidos. Por otro lado, ¿por qué ocupar los oligómeros de tiofeno? Suárez Méndez encontró en un estudio hecho previamente por Rivera y colaboradores en el 2006 que los oligómeros de tiofeno se encuentran o tienen una interacción dentro de la cavidad de la zeolita y tiene estabilidad química dentro del soporte zeolítico. Al oligomerizarse dentro del soporte zeolítico, bueno, nosotros tendremos un semiconductor orgánico. Por otra parte, el oligómero de tiofeno posee actividad en la región de la luz visible, que es algo que a nosotros nos interesa. Dicho lo anterior, después de hacer la síntesis, Suárez Méndez quiso saber si su material funcionaba y bueno, lo evaluó para la degradación del naranja de metilo con una lámpara de xenón de 35 watts, en donde encontró que a los 360 minutos degradaba al naranja de metilo hasta un 99%. Sin embargo, no hace estudios sobre la mineralización, es decir, él informa en su estudio que degrada la molécula principal. Sin embargo, no sabemos si la molécula se fue hacia intermediarios o si llegó hasta mineralizados. Y tampoco estudia el comportamiento de los fotones. ¿Pero por qué es importante esto último que menciono? Bueno, porque en el año 2022 en Scopus encontramos
que hay alrededor de 6.411 artículos sobre nuevos materiales fotocatalíticos. Sin embargo, solo 79 mostraban alguna relación con la transferencia radiativa. Hoy en día es interesante conocer cómo se comportan los fotones, dado que en muchas ocasiones hay absorción de fotones, en otras ocasiones el fotocatalizador dispersa los fotones y en muchas otras ocasiones solo hay transmisión. Para conocer ello, nosotros nos basamos en lo que se conocen como los parámetros de transporte óptico. Por un lado, obtenemos lo que es el coeficiente de extinción específico, el cual nos hablará de cómo es el agotamiento de la luz a través de nuestro reactor con diferentes cargas de catalizador. Por otro lado, el albedo nos da información acerca de cómo es la absorción en relación a la dispersión. Y un balance macroscópico de energía nos informa acerca de la energía que está entrando a nuestro sistema, la energía que se está dispersando, la que se está transmitiendo y la que se está absorbiendo. En el grupo nosotros tenemos implementado un sistema experimental para obtener estos parámetros de transporte óptico. Por estudios realizados en el grupo ya se tiene información acerca de estos parámetros para el óxido de grafeno, el óxido de titanio y el óxido de titanio dopado con hierro. Abordado todo lo anterior, se han generado preguntas de investigación en este proyecto, como si el fotocatalizador de óxido de titanio soportado en zeolita y protónica sensibilizado con alfa-oligotiofenos protonados será capaz de degradar y mineralizar compuestos recalcitrantes con el uso de luz ultravioleta y visible, así como si el fotocatalizador será capaz de producir los suficientes radicales hidroxilo y superóxidos que puedan degradar estos compuestos recalcitrantes. ¿Cuál es el impacto que tienen las partículas de titanio, la zeolita y protónica y el sensibilizador para la producción de los diferentes radicales, así como los huecos en la degradación de este tipo de compuestos? Y por último, ¿cómo es la transferencia radiativa en términos de los parámetros de transporte óptico, así como los balances macroscópicos de energía de este material usando distintas fuentes de luz? Con ello abordamos una primera hipótesis. Las partículas de óxido de titanio depositadas en la zeolita y protónica activarán la superficie del fotocatalizador, mejorando sus propiedades de transporte óptico y formación de radicales hidroxilo y superóxidos, mientras que los alfa-oligotiofenos actuarán como sensibilizadores del óxido de titanio soportado en la zeolita y protónica, ampliando su respuesta fotocatalítica a la región de la luz ultravioleta y visible, de tal forma que el nuevo material fotocatalítico conducirá a una degradación y mineralización de compuestos recalcitrantes de distinta naturaleza en mayor medida que no teniendo a las partículas de titanio y al sensibilizador. Para comprobar nuestra hipótesis, nosotros tenemos diversos objetivos. El principal es analizar la relación que existe entre las propiedades físico-químicas del fotocatalizador propuesto y la transferencia radiativa durante la degradación y la mineralización de compuestos recalcitrantes de distinta naturaleza con el uso de luz ultravioleta y visible. Por otro lado, nuestros objetivos específicos son evaluar el material fotocatalítico en la degradación y mineralización de compuestos recalcitrantes con el uso de distintas fuentes de luz, determinar los parámetros de transporte óptico del material y conocer el impacto que tienen los radicales hidroxilos, superóxidos y huecos en la degradación y mineralización del compuesto recalcitrante. Para comprobar los objetivos tenemos la siguiente metodología propuesta. Nosotros partimos de una hipótesis de investigación, sintetizamos primero nuestro fotocatalizador, posteriormente de sintetizarlo lo caracterizamos mediante distintas técnicas, entre las que se encuentra difracción de rayos X, resonancia magnética nuclear de carbono 13, entre otras. Después nos hacemos la siguiente pregunta: ¿se logró sintetizar el catalizador de manera adecuada? Si es así, nosotros entonces damos el siguiente paso, que es la obtención de los parámetros ópticos y la evaluación fotocatalítica. Distintas fuentes de luz, distintos fotocatalizadores. Proponemos dos tipos de moléculas, los colorantes y los compuestos fenólicos. Lo evaluamos con distintas fuentes de luz, observamos si hay degradación y mineralización. Una vez que observamos esto, aplicamos la técnica de detención de huecos y radicales superóxido e hidroxilos. Y abarcando todo esto, nos hacemos una última pregunta: ¿el material es prometedor? Si es así, dimos respuesta a nuestra hipótesis. Si eso no, buscamos nuevos métodos de síntesis. Ahora, iniciamos la metodología con la síntesis del catalizador. Primero, sintetizamos el sol gel de óxido de titanio mediante la técnica aplicada por Hu y Latford en 1995, que se lleva por catálisis vía ácida. Nosotros tenemos una sal precursora, que es el isopropóxido de titanio,
la cual lo mezclamos con etanol y una solución de ácido nítrico. Lo dejamos en añejamiento durante 8 horas a 500 revoluciones por minuto. Una vez pasado el añejamiento, lo que hacemos es soportar el sol gel que obtuvimos previamente sobre la zeolita. En este caso humectamos primero la zeolita y después añadimos ciertas cantidades del sol gel. Agitamos, filtramos al vacío, secamos y calcinamos para la obtención de los polvos. Una vez que se obtienen los polvos, sensibilizamos con vapores de tiofeno mediante la técnica propuesta por Suárez Méndez en el año 2021, en donde ponemos en contacto los polvos con los vapores de tiofeno a 45 grados Celsius durante 2 horas. Una vez que nosotros obtenemos nuestros fotocatalizadores, lo que queda es caracterizarlo mediante distintas técnicas como espectroscopía de reflectancia difusa, la cual nos brindará información sobre la estimación de la energía de la banda prohibida, difracción de rayos X. Determinaremos el tamaño del cristal del óxido de titanio, así como la identificación de las diferentes fases cristalinas. FTIR nos brindará información sobre las interacciones entre los diferentes grupos funcionales que se encuentran en nuestro material. Resonancia magnética nuclear de carbono 13 nos corroborará la existencia de los oligómeros de tiofeno. Microscopía electrónica de barrido nos ayudará a conocer la distribución del tamaño de partícula, así como la morfología de la superficie del catalizador. Y fisisorción de nitrógeno, la determinación del área superficial, así como el volumen total del poro, de los materiales fotocatalíticos. Ahora, nosotros partimos de sintetizar 3 materiales con diferentes cargas de óxido de titanio soportadas sobre zeolita y un bol de sol gel que obtenemos desde el primer paso. Tenemos cargas teóricas de 20, 30 y 40. Aquí es importante, o lo quiero recalcar, que los materiales solo soportados sobre la zeolita los nombro como 20T, 30T, 40T, mientras que los materiales sensibilizador les coloco una S. Bueno, iniciamos la caracterización con espectroscopía de reflectancia difusa, en donde podemos observar que conforme la carga de óxido de titanio aumenta en la superficie de la zeolita, la absorbancia está aumentando. Sin embargo, también observamos que la absorbancia se encuentra sobre la región de la luz ultravioleta. Sin embargo, para nuestro bol de sol gel observamos que hay un ligero desplazamiento hacia la región de la luz visible. Obteniendo estos espectros, lo que hicimos fue la estimación de la energía de la banda prohibida mediante el método de Tau, en donde observamos que cuando tenemos una carga menor de óxido de titanio, la energía de banda prohibida es mucho menor. Como se puede observar, para el 20T tenemos 3.17 electronvolts, mientras que para el 40T tenemos una energía de banda prohibida de 3.38. Mientras que en nuestro sol gel, que tuvo un ligero desplazamiento, tenemos una energía de banda prohibida de 3.03 electronvolts. Posteriormente lo que hicimos fue difracción de rayos X para conocer si había una interacción entre la zeolita y el óxido de titanio. Aquí observamos picos típicos de la fase anatasa del cristal de óxido de titanio, picos en 25, en 38, en 47, etc. Y picos típicos de la zeolita Y en 15, 23, 24. Por otro lado, bueno, lo que hicimos fue deconvolucionar el área que se encuentra entre las regiones del pico más característico del óxido de titanio y un pico que se interpone de la zeolita Y, para conocer el diámetro del tamaño del cristalito del óxido de titanio. Y observamos que conforme la carga de óxido de titanio está aumentando, aumenta el tamaño de cristal. Para la Degussa P25, que va a ser uno de nuestros blancos, observamos que tiene un diámetro de partícula de 62.7 nanómetros, mientras que nuestros materiales tienen diámetros de partícula de 20 hasta 24 nanómetros. Dicho lo anterior, se encontró en la literatura que las supercavidades de la zeolita Y tienen un diámetro de 0.74 nanómetros, entonces, por consiguiente, nosotros podemos deducir que las partículas de titanio solo están depositadas sobre la superficie de la zeolita Y. Ahora, FTIR nos brindó información acerca de las interacciones que existen en nuestros diferentes materiales. Podemos observar que hay una banda en 1646 a 982 centímetros a la -1, la cual nos da información acerca de las interacciones que existen en la zeolita, silicio-oxígeno-silicio, silicio-oxígeno, aluminio, etc. Por otro lado, observamos una banda en 1630, la cual tiene la misma intensidad en todos nuestros materiales. Esto indica que la adición de óxido de titanio no promueve ningún incremento de
incremento en la cantidad de agua absorbida y tampoco en los grupos hidroxilos superficiales. Por otro lado, observamos interacciones en esta parte para el titanio sol-gel y para la Degussa P25, interacciones de titanio, oxígeno, titanio, titanio, oxígeno, en la región de 850 a 400 centímetros a la -1. Para la corroboración de los oligómeros de tiofeno, hicimos resonancia magnética nuclear de carbono 13, en donde observamos el espectro en la figura 6. Se pueden observar 3 picos característicos, de los cuales Rivera en el 2006 encontró mediante una simulación realizada en un software que los carbonos del anillo aromático que se encuentran en esta región, en 126, pertenecen a los oligómeros de tiofeno encapsulados o dentro de la estructura de la zeolita Y protónica. Y esto fue comprobado nuevamente en el año 2022 por Suárez Méndez. Los oligómeros de tiofeno es como se observan en la figura 7, en donde tenemos interacciones en 125, 127, 125.3, etc. Por otra parte, también tenemos una señal un poco intensa en 44 ppm, la cual es identificada por Rivera como arenosotioles. Este tipo de arenosotioles es una contaminación que nosotros tenemos en nuestro fotocatalizador, sin embargo, no se logró retirar del todo y bueno, esto posteriormente traerá consecuencias cuando hagamos la evaluación fotocatalítica. Ahora, se hizo microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de rayos X de energía dispersiva, en donde en este caso en la figura 8 podemos observar la morfología de nuestro material. Estos cristales que se ven como aglomerados son el óxido de titanio que están sobre la zeolita Y. Las hojuelas son la zeolita y como podemos observar mediante el método de síntesis no se logró obtener nanopartículas de óxido de titanio y tampoco se logra observar una buena distribución de las partículas sobre nuestra zeolita. Hicimos una distribución del tamaño de partícula y encontramos que el tamaño promedio es de 10 micrómetros. Por otra parte, por EDS, bueno, nos da información acerca de los elementos y el porcentaje en peso de lo que se encuentra sobre nuestro fotocatalizador. Observamos que hay una relación de silicio-aluminio de 3:1. También observamos azufre, que es principalmente del oligómero, y carbono, que viene principalmente igual del oligómero, que son las cantidades que tenemos más prominentes, al igual que el oxígeno. Fisisorción de nitrógenos nos brinda información acerca de la textura del material. Podemos observar que nosotros para la zeolita, que es la línea roja, tenemos una isoterma tipo 1. Es decir, que el camino de la desorción que se está llevando a cabo en nuestro material está siguiendo el mismo camino de la absorción y no se crea ninguna histéresis. Por otra parte, nuestros materiales, cuando tenemos un 20 y un 30% de titania, observamos una ligera histéresis, es decir, que la desorción no está siguiendo la misma forma que la absorción de nuestro material. Dicho esto, se encuentra, o la UPAC ha dicho que para este tipo de isotermas se tienen materiales sólidos mesoporosos, de los cuales quiere decir que nosotros tenemos diámetros de partícula mayor a los 2 nanómetros. Y hasta los 50. Y eso, bueno, lo podemos corroborar cuando hicimos distribución promedio del tamaño de poro de los dos materiales. Y observamos que nosotros tenemos un radio de poro menor a los 2 nanómetros en ambos casos, donde predomina. Por otro lado, tenemos el área superficial de nuestros materiales y observamos que cuando nosotros tenemos depositada una menor cantidad de óxido de titanio, hay una mayor área superficial. Sin embargo, también observamos que el volumen es menor, el volumen total del tamaño de poros es menor a medida que la cantidad de óxido de titanio adicionada es mayor dentro de la superficie de la zeolita. Hasta aquí tenemos conclusiones acerca de la caracterización, y es que mediante la síntesis propuesta se observó que la energía de banda prohibida es menor conforme la carga de óxido de titanio es menor. Con DRX se logró observar que la titania solo está colocada sobre la superficie de la zeolita Y, dado el tamaño de cristal. Resonancia magnética nos brinda información acerca de la existencia de los oligómeros de tiofeno, sin embargo también proporciona información sobre las impurezas que tenemos en el material. Se demostró que por el método de síntesis propuesto no se logró obtener nanopartículas de óxido de titanio, ni tampoco una buena distribución del tamaño de partícula. Y fisisorción muestra que el volumen total de poros es menor a medida que la cantidad de óxido de titanio es mayor. Y esto es debido al crecimiento del óxido de titanio sobre la superficie de la zeolita, lo cual hace que
el volumen total disminuya. Posteriormente, después de caracterizar a nuestro material, lo que hicimos fue la evaluación fotocatalítica. Nosotros partimos de un primer sistema en donde tenemos un vaso de precipitado enchaquetado con una tira de LEDs, los cuales irradian una potencia menor a 1 watt. Y por arriba tenemos una irradiación de un LED, ya sea ultravioleta A o visible, con una irradiación menor a 10 watts. Tenemos un medidor de pH, una parrilla de agitación, un sistema de burbujeo de aire para generar más oxígeno. En nuestro caso, bueno, partimos de la degradación de índigo carmín, que es un colorante, bueno, 25 partes por millón. Proponemos a la Degussa P25 como un blanco, proponemos a nuestro Bull de Sol Gel, proponemos a nuestro material sensibilizado al 30%, a un material que propuso una compañera de laboratorio de óxido de titanio dopado con hierro, y a nuestra zeolita. Esto lo hicimos con el sistema de luz ultravioleta A. Y bueno, observamos que nuestro material degrada completamente al índigo carmín alrededor de los 300 minutos, mientras que la Degussa y el Sol Gel lo degradan hasta un 85%, 90% a los 360 minutos, mientras que la zeolita mantiene un perfil lineal. Y bueno, el óxido de titanio dopado con hierro degrada hasta un 25%. Por otra parte, bueno, dijimos, lo activó, pero es en la región de luz ultravioleta. Entonces, ¿qué pasa si nosotros pues colocamos luz visible? Solo evaluamos el material a la Degussa P25 y a nuestro material el que tiene el 40% sensibilizado, y observamos que nuestro material sensibilizado degrada casi completamente a la molécula a los 360 minutos y que la Degussa no se activa en ningún momento, mantiene un perfil lineal y no degrada la molécula. Entonces dijimos, bueno, si aquí pudo degradar al índigo carmín, entonces ¿por qué no proponer una molécula un tanto más recalcitrante? Y bueno, propusimos al 4-clorofenol. Y bueno, ¿qué encontramos? Que no degradamos a este tipo de molécula con nuestros materiales fotocatalíticos, ni con luz ultravioleta ni con luz visible. Degradamos alrededor de un 10%. Entonces, si nosotros no degradamos, pues tampoco vamos a mineralizar, porque pues no tenemos, bueno, nos estamos yendo intermediarios y no estamos degradando a la molécula. Entonces, ¿qué hicimos después? Proponer otro sistema en donde nosotros tenemos... el cambio solo es la lámpara, una lámpara de Penray de mercurio que irradia a 2.5 miliwatts por centímetro cúbico. El mismo vaso de precipitado sin enchaquetamiento de LEDs. El sistema de burbujeo, la parrilla, todo igual, excepto el tipo de irradiación que vamos a tener. Entonces aquí, bueno, cambiamos a la molécula. Ahora nos fuimos por el 2,4 diclorofenol, 50 partes por millón. Irradia luz ultravioleta C. Observamos o pusimos a prueba nuestro material con el 20% sensibilizado, el 20% solo soportado, el Sol Gel y la Degussa P25. Observamos que hay un perfil muy similar en todos los casos. Sin embargo, pues nuestro material degrada completamente a la molécula a los 360 minutos. Sin embargo, bueno, cuando nosotros hicimos medición de carbono orgánico total para observar si había mineralizado a la molécula completamente y no se había ido hacia intermediarios, observamos que la Degussa P25 logra una mineralización de un 27%. Nuestro material sensibilizado de un 41.5% y el material solo soportado de un 80.2%. Entonces dijimos, ¿pero por qué está mineralizando más el material soportado que el sensibilizado? Y bueno, creemos en esta parte que es porque se tiene menor mineralización debido a los contaminantes que tenemos por parte del oligómero, que son los arenos y los tioles. Sin embargo, también otra hipótesis que se tiene es que debido al método de sensibilización, que es muy artesanal, pudimos haber taponeado los poros de la zeolita con azufre, logrando que no se active nuestro material de una forma adecuada. Entonces dijimos, bueno, acá lo degrada, lo mineraliza un poco, entonces ahora queremos probar, pero ahora un sistema con menor irradiación. Y tenemos la propuesta del vaso de precipitado solo enchaquetado con tiras de LEDs menor a 1 watt. Y dijimos, bueno, entonces seguimos con el 2,4 diclorofenol. Y pusimos a prueba igual nuestro material, nuestros 3 materiales sensibilizados y solo el del 20% soportado. También hicimos fotólisis para conocer si no era la lámpara lo que la activaba el fotocatalizador. Y bueno, observamos que de fotólisis hay alrededor de un 35% de degradación y el perfil es muy similar en casi todos los casos sobre la degradación.
Sin embargo, el material que solo está soportado degrada un poco más que los otros materiales, llegando a una degradación aproximadamente de un 65%. Sin embargo, cuando nosotros hacemos medición de carbono orgánico total, observamos que aunque hay fotólisis, no hay mineralización. Hay una mineralización de un 2.8, mientras que para la de GUS hay de un 11.5, para nuestro material sensibilizado al 20% de un 39.5, y acá observamos que cuando nosotros soportamos más carga de óxido de titanio sobre la zeolita Y protónica, tenemos menos mineralización. Y observamos que para nuestro material solo soportado seguimos teniendo una mejor mineralización que para nuestro material sensibilizado. Bueno, dijimos aquí es luz ultravioleta, pero ahora queremos probar luz visible. Entonces, tenemos el mismo sistema de reacción, solo que ahora enchaquetado con luz visible. Y encontramos, ahora probamos los mismos materiales, encontramos un perfil muy similar, una degradación de hasta un 65% por parte de los materiales. Sin embargo, cuando hay la mineralización, observamos que la de GUS AP25 mineraliza menos en comparación a cuando se tiene luz ultravioleta. Y acá observamos que nuestro material pudo mineralizar a la molécula mejor que el material solo soportado. De igual forma, observamos que cuando hay mayor carga de óxido de titanio soportado sobre la zeolita Y, hay una menor mineralización. ¿Y esto por qué se cree? Bueno, porque hay un mayor número de tamaño de partícula y se han formado más aglomerados. Hasta aquí dijimos, bueno, ya evaluamos el material, tenemos una mineralización aproximadamente de un 50%, ahora queremos saber cuál es el papel que fungen los radicales superóxidos, los radicales hidroxilo en nuestro sistema. Primeramente, en la parte de arriba muestro el perfil de degradación de nuestra molécula sin scavengers o sin agentes de sacrificio. Por otro lado, bueno, para los radicales superóxido, para que se atrapen, nosotros ocupamos la 1,4-benzoquinona como scavenger o como agente de sacrificio. Y por otro lado, para los radicales hidroxilo ocupamos al 2-propanol. ¿Qué podemos observar de aquí? Al ser técnicas muy cualitativas, no estamos muy seguros de qué es lo que pasa. Sin embargo, observamos que nosotros tenemos nuestro perfil en el tiempo cero, y mientras va aumentando el tiempo, observamos que va aumentando nuestra adsorbancia. Por este lado, lo que hemos deducido es que los radicales superóxido tienen un impacto grande sobre este tipo de degradación, dado que si nosotros capturamos este radical con la 1,4-benzoquinona, nuestra molécula no se está degradando. Por otro lado, con el 2-propanol para la captura de los radicales hidroxilo, observamos que hay un perfil muy similar entre la degradación sin el scavenger y la degradación con el scavenger. Entonces, de aquí deducimos que los radicales hidroxilo no tienen un impacto. Sin embargo, al ser técnicas muy cualitativas, no estamos muy seguros de ello. Hasta aquí, bueno, las conclusiones son que se logró una degradación total del colorante índigo carmín, es decir, una decoloración total con el catalizador de 40% sensibilizado y soportado sobre la zeolita Y con el uso de luz visible. Se observó que el primer sistema de fotodegradación no funcionó para la degradación del 4-clorofenol, obteniéndose una degradación de máximo un 10% con nuestro catalizador de 40%. Se obtuvo una degradación completa y una mineralización de más del 50% del 2,4-diclorofenol con el sistema propuesto por la lámpara de Penrey y el catalizador al 20% sensibilizado. Y por último, con el sistema de LED sin irradiación por la parte de arriba, se logró una degradación de aproximadamente el 60% y una mineralización de casi el 50% con nuestro fotocatalizador y al 20% y con el uso de luz visible. Bueno, aquí nosotros regresamos a nuestra metodología y nos hacemos la última pregunta. ¿El material fue prometedor? Y bueno, dado todo lo que observamos, que no hay una mineralización completa, etcétera, pues decimos que no. Entonces, nos vamos hacia nuevos métodos de síntesis, modificación del material, y bueno, solo realizamos experimentos con la lámpara de Penrey, que fue la que tuvo una mejor en donde tuvimos una mejor evaluación fotocatalítica, y nos proponemos como molécula modelo al 4-clorofenol. Entonces, iniciamos el mejoramiento de la síntesis con una síntesis un tanto más sistemática, en donde primero lo que hacemos es proponer el soporte del sol gel, ya no solo obtener el sol gel, sino soportarlo directamente sobre la zeolita. Entonces, primero pusimos a secar la zeolita,
colocamos cierta cantidad de esa zeolita junto con N-butanol y ácido nítrico. Posteriormente dejamos esta solución en agitación y colocamos gota a gota una solución de N-butanol junto con nuestra sal precursora, que es el isopropóxido de titanio. Lo dejamos añejar durante 24 horas y posteriormente creamos lo que es la hidrólisis con etanol y agua. Eso lo dejamos añejar durante 72 horas a 170 grados Celsius. Una vez pasado el tiempo de añejamiento, lo que hacemos es lavar el material. Primero filtramos al vacío y posteriormente lo lavamos con abundante agua caliente. Una vez que nosotros tenemos esto, lo que hacemos es secar el material y calcinarlo. Lo secamos a 100 grados Celsius durante 48 horas y lo calcinamos a 450 grados Celsius con una rampa de 1 grado Celsius durante 6 horas. En este caso, nosotros propusimos 3 cargas de óxido de titanio teóricas al 10, 15 y 20%. Tenemos materiales frescos y materiales calcinados. Caracterizamos mediante distintas técnicas, en este caso solo UV-Vis de reflectancia difusa, difracción de rayos X, FTIR y distorsión de nitrógeno. Lo que hicimos primeramente ahora fue el viceversa. Primero evaluamos el material fotocatalítico, de ahí nosotros sabemos cuáles son los mejores materiales para después caracterizarlo. Entonces tenemos nuestro mismo sistema experimental, la lámpara de Penrey, que tiene una irradiación de 2.5 miliwatts por centímetro cúbico, un volumen de reacción de 200 mililitros, una dosis de fotocatalizador de 1 miligramo por mililitro, y la molécula modelo en este caso fue el 4-clorofenol, 50 partes por millón de dicho contaminante. Observamos que en este caso nuestro material al 15%, que es el cuadrito azul, la Degussa P25 y nuestro Bull de Sol-Gel tienen un perfil casi similar. Sin embargo, el Bull de Sol-Gel junto con la Degussa degradan hasta un 95% a esta molécula a los 360 minutos. Por otro lado, observamos que cuando nosotros soportamos el 20%, solo tenemos una degradación de aproximadamente un 60%. En este caso también evaluamos a la zeolita y evaluamos al catalizador fresco. Dijimos, a lo mejor puede servir y pues no. Observamos que que hay un ligero desplazamiento hacia la parte de arriba, más no hay un decaimiento. Por otra parte, bueno, aquí lo que necesitábamos, o sea, vimos que había degradación de la molécula, sin embargo, pues queríamos saber acerca de la mineralización. Pero debido a problemas con el equipo, bueno, aún no podemos saber eso. Sin embargo, mediante los perfiles que tenemos del UV-Vis, observamos que si comparamos al 10% de titanio soportada con nuestro material del 15%, observamos que nosotros iniciamos en esta región en el tiempo cero, se tiene la absorción y posteriormente hay un ligero levantamiento de la absorbancia. Sin embargo, esto nos da a entender que nosotros tenemos intermediarios. Sin embargo, en esta zona, más cerca de los 200 nanómetros, se encuentra que no pudimos romper a dichos intermediarios. Por otra parte, con el 15T observamos igual el ligero desplazamiento hacia la zona de los intermediarios. Sin embargo, logramos ver que a partir de los 120 minutos hay un ligero desplazamiento o empiezan a romperse lo que son los intermediarios, llevándonos hacia la mineralización de la molécula, lo cual se puede observar también en la Degussa P25 y en el óxido de titanio Sol-Gel. Hay un rompimiento de la molécula y observamos que la absorbancia es muy parecida a la del agua pura. Ahora bien, con eso nosotros partimos de hacer reflectancia difusa. Aquí lo que comparo es mi síntesis 1 con mi síntesis 2 más sistemática. Y lo que observo, la diferencia más prominente que tenemos es que nosotros al inicio, conforme la carga de óxido de titanio aumentaba, la energía de banda prohibida aumentaba. Sin embargo, acá lo que observamos es lo contrario. Mientras la carga de óxido de titanio es menor, la energía de banda prohibida es mayor. Esa es una de las primeras diferencias que observamos en el método de síntesis. Ahora, con difracción de rayos X, observamos que igual hay una interacción entre el óxido de titanio y la zeolita. Observamos igual picos muy característicos del óxido de titanio en la fase anatasa, picos característicos de la zeolita y hacemos la determinación del tamaño de cristal. Observamos que para el óxido de titanio Sol-Gel, que nosotros sintetizamos por el primer método, tiene un diámetro de partícula de 32.8 nanómetros y nuestro óxido de titanio
que sintetizamos por el segundo método más sistemático tiene un diámetro de partícula de 16.2 nanómetros. Aquí, bueno, podemos observar que disminuyó a la mitad el tamaño de partícula. Sin embargo, si nosotros comparamos a nuestro material al 20% con nuestro material sintetizado nuevamente al 20%, observamos que el tamaño de partícula aumentó con nuestro segundo método de síntesis. Esa es otra de las diferencias que observamos entre los distintos métodos de síntesis. De igual forma, dado el tamaño de partícula, solo se están produciendo partículas de titanio sobre la superficie de la zeolita Y. Fisisorción de FTIR nos mostró información igual sobre los grupos funcionales que nosotros tenemos en nuestra fotocatalizador, igual interacciones silicio-oxígeno-silicio. También observamos la banda en 1635, que igual quiere decir que la adición de titanio no promovió la absorción de agua y tampoco la producción de radicales hidroxilo. Posteriormente, ¿qué es lo que hicimos? Fisisorción de nitrógeno de nuestros dos mejores materiales al 15, al 20 y al 20%. Tenemos igual la isoterma tipo 1 para la zeolita y acá sí se puede lograr observar una histéresis. Como les había mencionado, el camino de la desorción no es el mismo que el de la absorción, sin embargo igual tenemos isotermas tipo 4, lo cual nos quiere decir que obtuvimos nuevamente materiales mesoporosos y eso lo comprobamos nuevamente con la distribución promedio del tamaño de poro, en donde observamos que el diámetro del poro está aproximadamente en 5 nanómetros para nuestro material del 15% soportado y calcinado. Por otro lado, observamos que cuando nosotros tenemos una mayor carga de óxido de titanio sobre la superficie de la zeolita, tenemos una mayor área superficial, contrario a lo que nosotros teníamos en nuestro primer método de síntesis. También observamos en este caso que el volumen es menor a medida que la cantidad de óxido de titanio adicionada es mayor. Hasta aquí, bueno, se crearon conclusiones que con el nuevo método de síntesis se observó un incremento en la banda de energía prohibida de 0.2 a 0.3 en las muestras 20, 15 y 10 calcinadas respecto al bulk de óxido de titanio sol-gel. Este efecto mostró que la energía de banda prohibida disminuye a medida que la carga de óxido de titanio en la superficie de la zeolita aumenta. También por difracción de rayos X, encontramos que el semiconductor se obtuvo principalmente en su fase anatasa con un tamaño de partícula alrededor de los 45 a los 69 nanómetros, lo cual pues quiere decir que está sobre la superficie de la zeolita. Fisisorción de nitrógeno nos muestra que el volumen total del poro disminuye a medida que la cantidad de óxido de titanio aumenta. Y por último, se obtuvo una degradación de hasta un 80% del 4-clorofenol con el fotocatalizador 15% soportado sobre la zeolita bajo irradiación con luz ultravioleta C y hasta un 90% con el bulk de sol-gel. Hasta aquí, bueno, nosotros dejamos esto y nosotros ya no quisimos sensibilizarlo, dado que como observamos que hicimos una síntesis más sistemática, no observamos que hubiera una disminución en el tamaño de partícula del óxido de titanio. Entonces de ahí pues ya no quisimos hacer más experimentos porque no sabíamos si en verdad íbamos a obtener mejoras en el catalizador. Entonces, como trabajo a futuro se queda la modificación del material, pero con otros tipos de materiales como el óxido de estaño. Tal vez se puede observar una mejor interacción entre el óxido de estaño con la zeolita. También está el proponer otro tipo de sensibilizador para evaluar el impacto de este en la degradación y mineralización de la molécula recalcitrante, así como proponer un mecanismo de reacción y un modelo cinético para la degradación de las distintas moléculas que se han propuesto, con el fin de comprender la descomposición de esta sustancia bajo la influencia de luz ultravioleta y visible. También pues se encuentra realizar un periodo de 3 a 4 ciclos utilizando el material con mayor actividad fotocatalítica, la degradación del 4-clorofenol con el fin de observar la duración de la actividad en función de las veces que se utiliza la degradación. Analizar los materiales con microscopía electrónica de barrido para observar que no haya formación de aglomerados de óxido de titanio y observar si hubo una mejor distribución del mismo en la superficie de la zeolita, así como seguir a los intermediarios mediante cromatografía de líquidos a alta presión.
Y bueno, como agradecimientos a la Universidad Autónoma Metropolitana, al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología por la beca para la manutención durante mis estudios de maestría, al Laboratorio de Ingeniería de Reactores Catalíticos, especialmente al doctor Carlos Omar Castillo Araiza, por permitirme trabajar bajo su dirección en este proyecto, al doctor Víctor Manuel Rivera Redondo, por su expertise, sus consejos y las discusiones que hemos tenido a lo largo del proyecto, al doctor Francisco Javier Sompansi, por su colaboración durante la última parte del proyecto en la síntesis, en las caracterizaciones, así como en la evaluación fotocatalítica. A la maestra en Ciencias Análisis Gómez Llanos por sus consejos y por las discusiones en la parte experimental. Y bueno, a cada uno de los miembros del Laboratorio de Ingeniería de Reactores Catalíticos, me parece que su amistad y compañerismo han sido pieza fundamental para el desarrollo del proyecto, así como a los chicos de Proyecto Terminal, a Norma y a Anselmo, y a Madeline por ayudarme durante la experimentación en la realización del proyecto. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.